Voy a comenzar grabando la clase, ¿ya? Eh, la clase va a quedar grabada y la voy a subir cualquiera de estos días. Ahora no puedo subirla porque todavía no tengo el acceso al aula. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día va a ser el cálculo de densidad con instrumentos, ¿ya? Entonces vamos a aprender un poquito en este laboratorio justamente a trabajar o ver lo que es los errores, los tipos de errores, en ver, por ejemplo, reconocer cómo se miden los instrumentos, las cifras significativas, cambios de unidades. Y van a aprender también a hacer hojas técnicas y también van a aprender después a realizar informes, ¿ya? Entonces, esta es la programación. Uso de cifras significativas y convención del laboratorio de física. Medidas directas e indirectas, propagación de error, método estadístico, vamos a ver el pie de metro, e instrucciones de hoja de trabajo, la hoja técnica 1, que es la que tienen que entregar el viernes de la próxima semana, ¿ya? Este viernes, de la otra semana. Veamos, programación del semestre. ¿Ya? En la clase 1 vimos cálculo de densidad con instrumentos. En este caso, lo que veríamos. Después viene la otra semana una clase consulta. Después la clase 2 veríamos tipo de experimento y regresión lineal. Y haríamos una hoja técnica 2. Después clase consulta y después vendría la primera evaluación, ¿ya? En la primera evaluación entraría todo lo que veríamos hasta el momento en el Power, ¿ya? Después, en la clase 3, tracker y escritura de informe, en la clase 4, taller de conservación de energía, ¿ya? Y ahí tendrían el primer informe que se entregaría. Después en la clase consulta y la clase 5, taller de rotación de cuerpo rígido, el segundo informe. Clase de consulta es... No, a las de consulta no. De hecho, tienen un horario, ¿ya? Eh, yo creo que en el aula le van a subir cuál es el horario y qué profesor va a estar disponible para solucionar la clase de consulta. Pero no, pero todavía no, o sea, no es obligación. A las clases así online, como las que estamos ahora, sí, esa es obligación. Tienen que darse cuenta que solamente vamos a tener 5 en el semestre, nada más. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la idea es que no falten a ninguna, ¿ya? Y si por un motivo mayor, que estuvieran enfermos y no puedan asistir, tienen que ver el video grabado, ¿ya? Entonces, y por último, como dije, en la clase 5 sería el taller de rotación de cuerpo rígido, en el cual haríamos un informe 2, vendría otra semana consulta, y ahí sería la evaluación online número 2. Y después, todas estas tareas, hojas técnicas, evaluación, informes, valen lo mismo, ¿ya? Se suman todas y se dividen en 6 para sacar la nota final del laboratorio. Ya. Pregunta, Sí, pregunta nomás. ¿las evaluaciones qué fecha serían? ¿Como en 4 miércoles más, algo así? Claro, mira, no tengo las fechas exactas, a no ser que, lo que pasa es que igual hay que ir revisando, a ver si no me equivoco, al final aparece. A ver. Ya, hasta el momento estaríamos, porque tenemos vacaciones, entonces nosotros estamos en el día, hoy día es 29, ¿ya? Entonces la otra semana sesión de consultas, ¿ya? Y se entrega la hoja técnica 1. Después, en octubre, haríamos la segunda clase, después está las vacaciones, sesión de consulta, evaluación online, sería el 29. Y se entrega la hoja técnica 2. Le voy a ir dando, bueno, este calendario obviamente también el coordinador tiene que subirlo al aula, ¿ya? Pero también yo se lo puedo ir mostrando clase a clase cómo vamos a ir avanzando. Pero hasta el momento ya saben que el 8 se entrega la hoja técnica 1 y el 29 se entrega la hoja técnica 2 y se hace la evaluación.
Gracias. Ya. Cualquier duda que tengan me van a preguntar, no hay problema. Ya, entonces nosotros vamos a usar el uso de cifras significativas, ¿ya? De manera lo más correcta posible, ¿ya? La mayoría de las veces nosotros vamos a ocupar dos cifras significativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a ustedes le preguntan, por ejemplo, le dan este resultado, 9,334 más menos del error, usted, usted les dio un resultado de esta manera, usted siempre tiene que aproximar la 2, ¿ya? A no ser que le estén pidiendo que usen tres cifras significativas o cuatro o más, ¿ya? Pero la mayoría de las veces son dos números después de la coma. Cuando tenemos, por ejemplo, la suma, ya si se dan cuenta acá, tenemos una suma y acá la suma hay de 2 y acá hay 4, pero prevalecen los dos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los errores, ¿ya? Si el número, el promedio tiene 2, entonces el error debería tener 2. Si el promedio tiene 1, el error debería tener 1, ¿ya? En alguna operación el resultado debe ser la misma cantidad de cifras significativas y los errores en la cantidad deben ser presentadas con una cifra significativa, ¿ya? Todavía están llegando alumnos. Ya, pero igual la clase se está grabando, así que... Ya, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer en este caso? ¿Ya? Tenemos lo que es medida directa y medida indirecta. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia de una medición directa a una indirecta? La medición directa es cuando, ¿cómo decirlo? Medimos, para que la redundancia, directamente con un instrumento de medición. Bien, Y la medición directa es cuando, por decir, calculamos o derivamos de una variable. O sea, si tenemos el tiempo y tenemos la distancia, podemos calcular la velocidad. muy bien, excelente. Sí, tal cual. La directa es cuando nosotros medimos, ¿ya? Y la indirecta es cuando lo realizamos a través de un cálculo, ¿ya? Entonces, para determinar un error, ya incertidumbre, la medición indirecta, ¿ya? Es necesario determinar el error de una magnitud física f, que es función de la otra magnitud física, ¿ya? Que se miden en forma directa y son independientes entre sí. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a medir el diámetro de una moneda. Y tenemos que calcular el radio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el diámetro y lo dividimos en 2. Y esto ya es una indirecta. Esta es la directa y el radio la indirecta. ¿Se entiende? Si tienen dudas, preguntan después. Cuando nosotros tenemos que sacar el error de una medición que sea indirecta, ¿ya? Nosotros vamos a tener que derivar la función con respecto justamente a la variable que estamos midiendo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, le ponen una f, ponen la derivada de f con respecto a de x1 al cuadrado por el error del delta x1 al cuadrado. Así más que nada. Cuando tenemos propagación de error con distintas variables, ¿ya? O sea que en el sentido de que estamos ocupando más de una variable, con sus respectivos errores, claro, nosotros tenemos que hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, la función, si fuera una sumatoria, una resta, tomamos el error va a ser el error de uno más el error del otro, como fuera hipotenusa, elevando al cuadrado y sacando la raíz. ¿Ya? Y cuando tenemos una multiplicación, es de esta manera, sacando el promedio abajo, el error de uno, el error del otro, sacando el promedio abajo. Y después se multiplica por el valor promedio de la función f. Si fuera una división, se hace de esta manera. Ya si fuera elevando, por ejemplo, si tuviera elevado n, ¿ya? Lo sacan también, pero multiplicando el valor de la potencia, porque es, por ejemplo, en este caso serían 3 delta x, por ejemplo. Entonces, x elevado a 3 serían 3 veces el error de eso, ¿ya?
todo eso al cuadrado con la raíz. Y así sucesivamente, cuando tenemos muchos más términos. Ya. Ahora, por ejemplo, nosotros nos dan este valor. ¿Ya? En el laboratorio, con el fin de calcular el volumen de un cilindro, se han medido algunas de las dimensiones. Para ello se obtuvo un instrumento obteniéndose las siguientes medidas con su respectivo error instrumental. Ya. Antes que nada, quería preguntarle, ¿qué es el error instrumental? ¿Tienen idea de eso? El error instrumental es que para los instrumentos nunca va a haber una precisión exacta, sino eh, siempre va a haber un pequeño margen de error. Porque, por Ya. ejemplo, en la regla es un instrumento para medir, pero Ujú. en los milímetros, si alguien quiere sacar como los milímetros que están, no, uno lo hace al ojo, hace una aproximación. Justamente. ¿Ustedes saben más o menos cuánto el error experimental, qué valor 0,05 tiene? era, ¿Cómo? 0,05 era, creo, o 0,1 por ahí. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Ya, dentro de los errores instrumentales nosotros vamos a tener los instrumentos analógicos y los instrumentos digitales. ¿Ya? Analógico, una regla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener acá la regla. Uf, me salió muy choco. Ahí. Ya, vamos a calcular más o menos que ustedes son 5. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, pongamos eso. Esto es 1 centímetro. ¿Ya? Aquí estamos viendo que estamos hablando de milímetros, ya en una regla. Lo estamos ampliando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo, cualquier cosa, un objeto muy pequeño, que mida hasta por acá. Entonces yo al ojo puedo decir que mide 1, 2 y un poquito más de 2, pero menos de 3. Entonces yo digo que es 2,5 milímetros. Más o menos. Y el error, en este caso de un aparato analógico, va a ser la mitad de la mínima medida, que sería 0,5 milímetros. ¿Se entiende? Es la mitad de lo que es la menor medida de lo que estamos midiendo. O sea, tenga el instrumento. Por ejemplo, acá 1 milímetro es la menor medida, entonces la mitad, 0,5 milímetros. O 0,05 centímetros. Lo pasamos a centímetros. En el caso, por ejemplo, de una balanza que es digital, ¿ya? O de un reloj, ¿ya? Nosotros es la mínima medida, porque aquí en este caso no estamos ocupando el ojo, no estamos haciendo una aproximación, sino simplemente nos estamos fiando de lo que el instrumento nos entrega. Entonces, si es digital, es la mínima medida. Por ejemplo, 327 gramos más menos 1 gramo, porque es lo que está midiendo lo mínimo, ¿ya? O una balanza más precisa, podría, si es como 327,5 gramos, en este caso sería más o menos 0,1 gramo. No sé si entendieron bien esa parte o lo explico de nuevo. ¿Sí se ¿Dudas? entiende? No, yo no lo entendí bien. ¿Lo puedes explicar de nuevo, por favor? Claro, ningún problema. En los instrumentos se dividen en análogos y digitales, ya está claro. Los análogos son todos los que, por ejemplo, son reglas que tienen medida y en donde nuestro ojo tiene que medir, ¿ya? Y los digitales son los instrumentos que nos entregan la medida. Aquí no pasa por nuestro ojo, ¿ya? Nosotros no tenemos que hacer aproximación. Entonces, los instrumentos análogos, como una regla, ¿ya? El error instrumental es el mínimo valor dividido en 2. Por ejemplo, una regla que el mínimo valor es milímetros, entonces el error instrumental es 0,5 milímetros. Cuando tenemos, por ejemplo, en el caso del un instrumento digital como el reloj o como la balanza, ¿ya?
ahí nos dan, por ejemplo, el mínimo valor. Ya si nosotros vamos a medir, te puse el ejemplo pero podría ser cualquier. Supongamos amasar una moneda. 3,8 gramos, nos dice la balanza. Entonces yo digo, ¿cuál es la menor medida? La menor medida de ese ya va a ser 0,1 gramo. O sea que no me puede entregar menos que eso. Ahora, si por ejemplo fuera 3,83 gramos, más o menos, entonces yo digo, ya, entonces la menor medida es 0,0 y aquí el último número va a ser 1. Y ese va a ser su error. En la menor medida. Y en el caso de los instrumentos que son análogos, en la menor medida dividido en 2. ¿Ya? Eso es todo. ¿Entendiste ahora, mi niña, no? Sí, gracias. Ya. Un poco aquí. Aquí le tengo que mostrar algo. Antes de seguir con con esto voy a mostrarle algo. Ya lo encontré. Ya. No sé si han escuchado de la teoría de errores, ¿ya? Pero esto se lo puedo mandar. Es de otra universidad, pero también explican muy bien acerca de los tipos de errores que hay, ¿ya? Los errores cuando son sistemáticos, accidentales, lo que es la exactitud, precisión, sensibilidad de un instrumento, ¿ya? O error. Le llaman sensibilidad al error instrumental por si acaso. El error relativo, ¿ya? La cifra significativa es correcta. Está súper completa este PDF, ¿ya? ¿Y dónde quedó? Ya, como que lo mismo esto que estamos viendo de los errores, de propagación de errores. Ya. Esto se lo quería mostrar, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos, en el caso de una esfera, ya nos dan el diámetro de una esfera, ¿ya? Y nos dice, este es el número, este es el error, ¿ya? En centímetros, y nos piden el valor del volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Esto es lo mismo que colocar un sexto por pi, pero 1,23 al cubo. Y nos da ese valor, ya donde cogieron el valor de pi como preciso, ¿no? Para asegurarnos que no tenga repercusión en el resultado final. Entonces, nosotros vamos a derivar el volumen con respecto al diámetro, ¿ya? Por delta del diámetro, por el error del diámetro. Y esto va a ser igual a un sexto por pi por 3d al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el 3 baja para abajo. Ya ustedes saben que al derivarlo, bajamos el 3 y arriba en la potencia nos queda 3 menos 1, que es 2, elevado a 2. Acá ya todos saben derivar, me imagino, todavía no. ¿Saben derivar o no? Sí, profe. Es que la derivada es súper simple. Y entonces acá nos quedaría entonces el pi, y el 3 se va con el 6 y quedan 2 pi medio por 1,24 al cuadrado, valor absoluto,
por el error que nos están dando acá, que es 0,05 centímetros. Y ahí recién nos va a dar el error de delta B. Y nosotros lo aproximado ¿a cuánto? ¿Ya? Obviamente a dos cifras significativas, 0,12. Y en este caso lo aproximado a dos cifras significativas. Entonces el 8, recuerden que cuando todos saben aproximar, me imagino, o no tienen claridad, algunos tengan dudas. ¿Cuándo se aproxima, cuándo se mantiene? Pregunten nomás, porque estamos en clase para aprender. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, tenemos que aproximar hasta 2, ¿ya? Y al lado lo acompaña un 8. Entonces, cuando el número es de 5 a 9, se le suma 1 al de acá. Y cuando el número es de 0 a 4, se mantiene este. ¿Ya? En este caso, como es 8, vamos a sumarle al 99, le vamos a sumar 1. Y nos da que es 1,00, que obviamente nos da 100. 99 más 1 es 100. Y más o menos 0,12 centímetros cúbicos. ¿Ya? Y si nos piden, por ejemplo, con la cifra podemos correr la coma, el valor 10 menos 1, así que nos pidieron así. Ya, vamos viendo. Entonces, esto mismo es lo que nosotros estamos viendo ahora en la clase. ¿Ya? Es lo mismo. Tenemos esto. 3,2 más menos 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el área? ¿Cuál sería el área? ¿Alguien me podría decir la fórmula? La fórmula del área de una esfera. 4pi por r al cuadrado. ¿Ya? Y el radio es la mitad del diámetro, ¿verdad? Y el volumen sería, ¿cuánto? 4/3 por pi por r al cubo. Ya, muy bien. Pero nosotros estamos buscando en función del diámetro. Entonces, ¿cuál sería el valor con el diámetro? Ya sabemos que el diámetro son 2 veces R. Habría que reemplazar r por d medio. Justamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El 4 con el 2 se van. Y nos queda pi por el diámetro al cuadrado. En este caso, ¿ya? Nos queda 4/3. Y acá sería d al cubo partido por 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 2 por 2 por 2. 8. Muy bien. Aquí queda 4, se va con él, nos queda un 2. Y por eso nos queda el bisecto, como lo vimos recientemente, por d al cubo. Y cuando nos piden a nosotros calcular, ¿ya? El delta, el error, ¿ya? Nosotros tomamos, por ejemplo, en este caso, el área. Y este sería el volumen. Entonces nosotros vamos a tomar la derivada del área con respecto al,
Ya no sé cómo colocarle DD, pero voy a colocarle D mayúscula. Para no confundir. Como el diámetro sería en este caso la D mayúscula. Por el error de diámetro. Entonces nosotros acá vamos a tener la derivada sería entonces 2pi por D de mayúscula. Obviamente al derivarlo, este 2 pasa para acá y el D queda solito, 2pi D. Por el error del D, delta D. Y en el caso del volumen, es lo mismo. Este es una D por si acaso, ¿ya? El diámetro por delta D, que el error del diámetro instrumental. Entonces acá en este caso sería 3, ya bajamos el 3 pi sexto por D al cuadrado por delta D. Y ahí lo calculamos. Este se va con este y nos queda un 2, ¿ya? Entonces al final nos va a quedar el 2, el pi, que es un número que lo puedes sacar con la calculadora, ¿ya? El diámetro, que es 3,2, por el error, que es 0,1. Eso sería el error del área. Y en el error del volumen sería el pi, ya partido por 2, por el diámetro al cuadrado, por el error del diámetro. Y así es como se resuelve los errores asociados al área y al volumen. ¿Alguna duda de esto? Sabiéndose las fórmulas, puedes sacar. Pregúntanos más, Margaret. ¿El error es 0,1? Sí, sí. Este sería nuestro delta de D. Y ese sería el D promedio. Que va acá. Este es el D. Ya, Este sería el delta. ya, gracias. Ya. Ya sigamos. Ya, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ocupar también el método estadístico. Ya entendieron bien lo que era el error instrumental. Pero también existe el error aleatorio. ¿Ya? El error aleatorio se da cuando uno hace varias medidas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a sacar una desviación media, ¿ya? Que es como el promedio por cada una de las medidas. Este es el promedio, y después vamos a tomar esta medida, la diferencia con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, ¿ya? Lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por n-1 y sacamos la raíz. Y eso nos va a dar la desviación media, ya estándar media. Y el error aleatorio es 3 veces este valor, 3 veces. El sigma m. Entonces, cuando ustedes tengan eso, ya obviamente es 3 veces la desviación media, ya el error aleatorio. Y ustedes van a tener un error instrumental y van a tener un error aleatorio. Y el error, o el delta X, que vamos a ser nuestro error de la medida, va a ser el valor máximo, o es el error instrumental, o es el error aleatorio, ¿ya? Por ejemplo, el error instrumental es más grande que las diferentes medidas que tomemos, el error aleatorio, entonces gana el instrumental. O al revés, si es muy pequeño el error instrumental, pero en nuestro error aleatorio es más grande, entonces gana eso. A veces es el mismo valor. Pero eso es lo que tienen que tener claridad, ¿ya? El 3 sigma m. 3 sigma m. Y ustedes lo van a tener que aprender a usar en Excel, ¿ya? Acá es súper importante que usen Excel. Aprendan a usar bien el Excel. Aprendan a escribir bien las fórmulas. Aprendan a hacer los desarrollos del ejercicio. Todo va a ser en hojas técnicas o la hoja en Excel. Entonces, tienen que ir aprendiendo. En este caso, por ejemplo, van a tener 3,2, 2,8, 2,9 y 0,1 sería el error experimental que ustedes midieron, ¿ya? De un instrumento cualquiera. Entonces, acá nosotros ¿qué colocamos? El promedio con su error, ¿ya? Entonces el promedio sería 3,2, 2,8, 2,9.
¿Cuál sería el promedio de ese valor? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Ya. Nosotros vamos a tener una cosa así. Este es el 2,8, si no me equivoco. A ver. La medida 3,2, 2,8, 2,9. 3,2 con una coma, 3,2, 2,8 y 2,9. ¿Ya? Estamos mostrando nuestras medidas. Cuando es amarillo, usted ingresa los datos. Cuando es verde, usted ocupa las fórmulas. ¿Ya? Entonces, yo aquí, ¿qué hago? Digo, ya, acá saco el promedio. ¿Ya? Entonces, yo voy así, coloco igual, busco el promedio, encontré el promedio, hago clic. Y después elijo los números. De este hasta este. Enter. Ahí me da el promedio. Hago lo mismo con la desviación. Ocupo la desviación media. Desviación media. Ya cuando elija, igual desviación media, entre ese número me da 0,2. El error aleatorio, ya, va a ser 3 veces ese valor. 3 veces, obviamente, por el valor. Pero aquí no va con la raíz. Porque esta desviación la elegimos al tiro. Si se dan cuenta, la desviación media es 3 veces, el error aleatorio es 3 veces la desviación media, o la desviación cualquiera, pero dividido por raíz de n. ¿Ya? Después el error instrumental es 0,1, y eso lo ponemos nosotros porque se nos dieron que era 0,1. Entonces ahora ya sabemos ya que nuestro error es el error más grande. Está entre el error aleatorio o el error instrumental, y ganó el error aleatorio. Entonces, ahí gana el 0,4. Entonces, nuestro volumen, ocupando la fórmula pi por g 10 elevado al cubo, partido por raíz de c. Y nuestro delta volumen sería el 5. ¿Ya? Y así es como usted tiene que ir trabajando con la fórmula. Esto igual es pi por g de 10, por g de 10, al dividido por 2, ya por g de 14, que vendría siendo el error. Entonces ya tienen calculado el volumen y calculado el error del volumen. Todo tiene que ser ingresando la fórmula. Por eso es importante que sepan usar bien el Excel. La verdad no sé si habrá un taller de Excel, pero yo le aconsejo que si no saben, vean videos de YouTube. ¿Ya? Hay mucha información ahí. Y a veces más clara que ir a una clase de Excel, me refiero. Profe, Ujú. ¿podría enseñarnos cómo ingresar la fórmula, por favor? Ya, mira, por ejemplo, si tú vas acá, ¿ya? Este caso, no, pues este es el máximo. Siempre se coloca un signo igual cuando te ingresa una fórmula. En el caso del volumen, que está acá, tú colocas igual. Siempre va a ser así. Igual. Y cuando coloca igual, colocas el... a ver, no lo quiero borrar porque esto lo ocupan otros profesores también. Ya, por ejemplo, coloco igual, ya. El valor, supongamos, pi. Entonces coloco el pi, valor de pi, ya pi. ¿Por qué valor? Por el área. Ya supongamos que el área es el r al cuadrado. En este caso va a ser pi por d nomás.
pi por d, que vendría siendo el 3, ¿ya? Al cuadrado, puede ser por el mismo número, ¿ya? Y después lo multiplico, no, pues es solamente eso. A ver. Ah, no, perdón. Era el volumen. No, deshacer. Acá. Ya. Ya. Vamos a ver de nuevo. El área sería el pi ¿ya? Por el radio, que en este caso el diámetro al cuadrado, elevado, o por el mismo valor, por medio. Ahí sí. Y ese sería el área, ¿ya? Pi por el diámetro al cuadrado. Y nosotros calculamos que el error, ya en este caso del área, tal como este caso aparece con el, era solamente calculando, se bajaba el cuadrado y queda 2 veces pi por el diámetro, por el error del diámetro, que era 0,4 en este caso. Entonces acá hacemos lo mismo, igual, sacamos el pi, cerramos. Elegimos. Lo que pasa es que aquí cuesta más porque estoy en el computador, en la página de... Pero si ustedes lo hacen desde el Excel es más fácil, ¿ya? Por, en este caso sería el diámetro, en este caso por el error, que es el error total, delta D. Y ahí sería entonces nuestro error del área. Entonces nos daría 27 el área y 3,36 el error del área. Así es como tienen que ir usándolo. Es cosa de práctica, ¿ya? Ustedes cuando vayan practicando van a ir... Ah, mira, qué buen dato ese. Hicieron un taller el semestre pasado. Pero ingresando fórmulas van a ir, siempre la fórmula se ingresa con, o apretan FX, ¿ya? Y buscan, o le colocan un igual, y le van viendo, por ejemplo, igual, desviación, o promedio, y así. O suma. Así es como van ingresando. En esta clase yo no tengo que enseñarles esto, ya lo estoy haciendo extra. De hecho, me estoy pasando la hora con lo que tengo que mostrarles. Perdimos entonces esto. Y ahora vamos a empezar a ocupar lo que es el pie de metro, ¿ya? El pie de metro, si ustedes se dan cuenta, es un instrumento, bueno, que fue creado por una marca Vernier, el cual tiene una mayor sensibilidad, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? Por ejemplo, nosotros medimos, ya igual que una regla, con centímetros, milímetros, pero a la vez tiene como otro rango abajo, en la parte inferior, en donde nosotros al hacer calzar las líneas, ¿ya? Nos dice la medida que corresponde, como la décima. Después, nosotros recuerden que tenemos una sensibilidad, en el otro veíamos hasta como 0,5 milímetros, en este caso sería 0,05
milímetros, ¿ya? Entonces el error es mayor. Entonces nosotros vamos a aprender a usarlo, ¿ya? Desde acá. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una medida, ya que ustedes dicen cuántos milímetros son. Perdón, ¿cuántos centímetros? Acá tenemos 7 centímetros. Entonces 7,5, 7,6. Este es el 7,5, este es el 7,6. Y ahí está la mitad. Entonces uno dice, ¿cuánto sería acá? Entre S y S. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a buscar qué líneas coinciden con las de arriba. La de abajo con la de arriba, pero perfectamente. ¿Qué línea coincide? Ah, esta es la que coincide. No sé si se dan cuenta, la están viendo, ¿no? Que esta es la que coincide. Y la otra es ninguna coincide. Siempre va a coincidir una sola. Entonces yo digo que, entonces este mide 7,6. Y después viene un 4 y un 5 en el 45. Y esa sería entonces la precisión del instrumento. O le colocamos el milímetro 76,45 milímetros. ¿Por qué el 5, profe? Porque si te das cuenta, mira, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es 45. Ya. Sí, sí. Ya entendí. Nosotros ahora vamos a verlo, pero de la página. ¿Ya? Lo voy a abrir. ¿Dónde tengo el ejemplo? Aquí estoy haciendo. Veamos. Ya. Listo. Acá está. Esto es lo que nosotros vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir arrastrando. Supongamos que esto va acá. Estamos hablando que esto es menos de un centímetro. Entonces digo que es 0, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este sería justo el 8. ¿Ya? Pero el 8 no es el 8,0. Sería 0,8 y un 1, 0,81. Pero uno puede hacerlo calzar en otro lado. Se calza en el 9, 8,7, 8,2. Y así es donde nosotros vamos a ir justamente haciéndolo calzar. Este es como un ejemplo, ¿ya? La página de la lectura va acá. Esto es lo que ustedes van a trabajar mejor. Voy a copiárselo en el chat para que después lo trabajen. Ahí, ¿ya? Ese es simulador. Entonces yo voy acá, me voy a mover, por ejemplo, hasta ahí. Entonces yo digo de 1, 2, 3. Son 3 centímetros. Después me fijo que está entre el 5 y el 6. Entonces 3, después 3, 5. Y de ahí me fijo en dónde calza. Me voy y justo también calza igual que en el otro. Entre el 4 y el 5, el 45. Sería 35,45. ¿Ya? Ahí. Por ejemplo, en este caso sería 47 y está más cercano al 7 que al 8. Entonces debe ser uno de los primeros que está calzando. Me fijo. Aquí está. Justo ese calza. Entre el 2 y el 3, entonces sería 47,25.
Así como se usa el pie de metro, ¿ya? Pueden ir jugando después con o sea, con el simulador, ¿ya? Ya, ahí está, por ejemplo, un ejemplo de medición, pero no se nota mucho. Ya sabemos que es 2,5, pero no sabemos cuánto. Y ahí empezamos a buscar cuál es el que calza, cuál es el que calza. 2,5. Y después, ya veo que por aquí puede calzar con 2, por ejemplo. 2,5 y 2. Ya. Entonces la instrucción es de la hoja técnica 1, ¿ya? Una vez que esté lista en el aula, se supone que ayer la iban a subir, pero no la subieron, yo creo que la van a subir hoy día. Lo que es la hoja técnica 1, lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Entonces van a registrar las dimensiones del diámetro y espesor y masa de una medición simple de densidad. ¿Ya? Van a completar la tabla de la moneda y el error. Van a completar las tablas respetando ingresos de datos y fórmula. ¿Ya? Recuerden que las verdes son para meter fórmula y las amarillas son para ingresar los datos. ¿Ya? Van a registrar 8 mediciones de diámetro, espesor y masa en medición estadística del PDF y van a completar la tabla calculando densidad promedio de las monedas y su error. Y el plazo de entrega sería el 8 de octubre a las 8. Ahí tienen que estar toda subida porque se cierran. ¿Ya? Acá no existe el después. O sea, se cierra el sistema. Así que antes de las 8, el día viernes, 8 de octubre, tienen que tener la subida de la hoja técnica 1. Acá está, por ejemplo, el calendario que le mostré al principio de la clase, que es justamente la hoja técnica 1. ¿Ya? Y eso sería. Entonces, como para que tengan claridad. Por último, antes de terminar la clase, les voy a mostrar la hoja técnica. Esto es lo que ustedes van a trabajar. Número texto, fórmula. Entonces, ustedes tienen que ingresar las monedas con el error. Recuerden que tienen que calcular acá. Masa, diámetro, altura. Y acá colocan el promedio con su respectivo error. Porque acá van a sacar el promedio, desviación estándar de cada uno, error aleatorio, error instrumental lo ingresan ustedes, de acuerdo a lo que midieron. Y el error total vendría siendo el error más grande. Ya, cuando se ve aquí el error más grande. El volumen, ¿ya? Y la densidad. Lo hacen con la fórmula. Acá colocan los promedios. Y eso es lo que ustedes van a trabajar entonces en la hoja técnica 1. ¿Ya? Se hace de manera individual por si acaso. Más adelante quizás lo empiecen a trabajar en pareja, pero por el momento es de manera individual. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? En la parte de arriba se ponen los promedios de la parte de abajo. Sí, justamente. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna más? Entonces, quedamos hasta acá la clase y nos veríamos la sección de consulta, como le digo, le van a decir en el aula cuándo es. ¿Ya? Si no nos vemos la otra semana, nos veríamos la siguiente. ¿Ya? Que estén súper bien, cuídense mucho, que tengan una buena semana. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, profe. Yo, Profe, gracias. Profe, gracias. Ya, chao, cuídense.